queridos amigos, quiero tener una posición muy prudente y muy cauta en este al oído para darles espacio a que ustedes nos digan unas cosas muy interesantes que tienen para decirnos, Sergio y Demar. ¿Qué es esto del viceministro del Interior? ¿Y quién recuerda a Carlos Jiménez Gómez, ex procurador general de la Nación recientemente fallecido? ¿Qué nos cuentan? ¿Por dónde quieren empezar ustedes? Nosotros ni prudentes ni cautos, doctor Londoño. Esto hay que decirlo con todas las letras completicas y hablamos del Pues de nuevo hecho, viceministro del Interior de Mar. sí, de hecho lo que vamos a hacer es simplemente mostrar lo que opinaba y dónde se encuentra Sergio, ¿listo? Empecemos por algún par de trinos, que de hecho me lo pregunté y dije, ¿será que esto será una fake? Bueno, entré a buscar los trinos del doctor Juan Pablo Díaz Granados. Juan Pablo Díaz Granados hoy ha sido designado viceministro del Interior, ¿no? Por el gobierno del presidente Iván Duque. Y Del ahora escribía sí nuevo ministro del Interior. del Porque ahora sí nuevo ministro ahora del sí hay Interior, ministro del Interior, del finalmente. doctor Palacios. Muy bien. Pues escribía el doctor Díaz Granados en 2014, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En el mes de mayo, el 25 de mayo, lo siguiente. Hoy es el día clave para la paz. Colombia no se equivoca. Los invito a votar. Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras. Mañana será un día histórico para la paz de Colombia. Basta ya de tanta sangre y dolor derramado. Todos a votar. Juan Manuel Santos, Vargas Lleras. Bueno, estos son los trinos del doctor Juan Pablo Díaz Granados. Sergio, y llama la Es decir, atención, ¿sabe? saltista hasta la médula de los huesos. Hasta el tuétano, sí señor. Vamos a ver Hasta más sí, trinos. señor. Vamos a ver más trinos. ¿Saben qué llama la atención? Para este cargo había sonado un hombre muy inteligente, muy capaz, ha acompañado al presidente Uribe en los últimos años en toda esta lucha en contra de él por cuenta de los montajes judiciales, que era Hernán Cadavid, a quien veo lo ha vencido un santista. De verdad, no entiende uno. Claro, porque El es el nombre que gobierno sonaba, es uribista, el nombre que sí. se estaba barajando, el de Hernán Cadavid para viceministro del Gobierno Interior. uribista de Mari, es que usted no se ha dado cuenta que este gobierno no es uribista. Pues que no, este No, gobierno por el que era contrario, uribista. es que mire este trino del nuevo viceministro del Interior. Esto es también mayo de 2014. Con la prueba del video del zorro Oscar Iván Zuluaga en la oficina del hacker, me pregunto qué estará craneando Uribe para distraer al país. Bueno, esos son trinos que quedan y de ellos queda registro y pues vale la pena, así sea 7 años después, recordar cuáles son las posturas de quien es hoy el viceministro del Interior. Bueno, un santista triple A, y ahí están sus trinos. Es que el Sí, pasado ahí no están. perdona, sobre todo desde que la memoria queda librada a los computadores, ¿no? Que son muy brutos, pero tienen una memoria que no falla jamás. De manera que ahí están los antecedentes de este señor, los antecedentes antiuribistas y totalmente santistas. Y ese es el viceministro del Interior, es decir, el viceministro de la política. Es decir, que cumple con el requisito para ser parte del gobierno de Duque. Exactamente, exactamente. Sí, porque recuerden ustedes el más reciente movimiento Sí, no, en pues movidas es cierto. ministeriales fue la llegada del ministro de Ambiente. ¿Recuerdan? Sí, Un hombre santista hasta Pero más no poder. pero triple A también, claro, que hizo parte del gobierno Santos. Además, porque fue viceministro Sí, del sí, gobierno sí, sí. Santos. Sí, señor. eso de los que llegan y los que nunca se fueron, pues ahí están, ahí están. Sí, 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 Nos y dicen otros que cargos medios que nos dicen que el Ministerio de Defensa está lleno de santistas. Y entonces de ahí se desprenden todas las dificultades que tiene el ejército colombiano para cumplir con su misión, porque pues ellos están empeñados en la paz de Santos, es decir, en la entrega del país a las FARC, Bueno, es digamos. cierto, doctor Fernando, nadie entendió por qué se nombraba al que fuera comandante de las fuerzas militares, al general Mejía, como embajador del gobierno del presidente Iván Duque, cuando había tantos cuestionamientos respecto de su trabajo. Entonces, cosas que no entenderemos. Bueno, pues no entenderemos, no, que no, O no o sea, queremos entender de no pronto. queremos, es mejor, Más bien, mejor, sí. mejor digámoslo así. Bueno, falleció el doctor Carlos Jiménez Gómez, ex procurador general de la Nación que fue, y desde luego pues no se trata de hacerle echar un baldón sobre su memoria, pero la historia hay que recordarla.
Recuerden ustedes que Carlos Jiménez Gómez fue el gran personaje del intento que se hizo desde el gobierno nacional por hacer la paz con Pablo Escobar. En Panamá. Emisario, sí, señor, emisario del gobierno de Alfonso López en Panamá para reunirse nada más y nada menos con el cartel de Medellín. Exactamente. Cartel de Medellín con el que se quiso reunir. Es que en la época de López hay dos antecedentes. Primero, cuando Pablo Escobar en el Hotel Intercontinental se reunió o asistió a una reunión del doctor López Michelsen con directivos de Antioquia para adelantar su campaña. No se quiso reunir con ellos después y les dijo: reúnanse ahí con mi secretario. Era un tal Ernesto Samper Pizano, que sí se reunió con Pablo Escobar en el Hotel Intercontinental de Medellín. Entonces esas son cosas que hay que recordar. Y luego el esfuerzo por hacer la paz con Pablo Escobar. Y Pablo Escobar es el origen de todas nuestras tragedias recientes. No hay crimen, no hay daño moral, no hay antecedente nefasto para Colombia que no tenga su origen en Pablo Escobar y en el dominio que ejerció con el país. Habla usted, doctor Londoño, del esfuerzo de hacer la paz con Pablo Escobar. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el esfuerzo de hacer la paz con las FARC? Pues no, ninguno, porque ambos son organizaciones narcotraficantes y terroristas, tanto la de Pablo Escobar como posteriormente las FARC. La dialoguitis que nos llevó pues a nada. Y bueno, mire cómo terminó Pablo Escobar. Cómo terminó Pablo Escobar y cómo hizo el trasplante de su estilo de comportamiento a México. Recuerdo una conversación que tuve con dirigentes muy importantes de la industria mexicana, del establecimiento activo de México, importantísimo y fundamental, que me decían: aquí en México eso de la penetración del narcotráfico no va a ocurrir. México tiene muchos elementos de defensa, eso no va a llegar. Y yo les decía: por Dios, abran los ojos, abran los ojos. Eso pensábamos nosotros. Le dejamos coger ventaja a este monstruo que es el narcotráfico. Abran los ojos que esto va a llegar aquí. Porque México es el obvio trampolín para el paso de la droga a los Estados Unidos. Bueno, el tiempo pasó y lo que tenemos es el Señor de los Cielos. Que es, el Chapo Guzmán, es decir, el Chapo Guzmán y de ahí para abajo, ¿cuántos más? El Señor de los Cielos. Esa es una producción que vale la pena mirar, aunque pues es muy larga y está muy adornada con mucho sexo y con mucho crimen, pero la verdad está ahí y es una verdad muy dura. La alianza de los mexicanos con los colombianos y con las guerrillas colombianas y la manera como se trafica la droga y cómo se hacen los negocios y cómo se hacen las intrigas, con un elemento básico, central, que es Cuba. otra vez, el Señor de los Cielos, en medio de tanta fornicación y de tanto crimen, cuenta enormes verdades. Sí, y una de esas verdades es pues precisamente cómo hizo carrera pues esa cultura mafiosa en México, cómo penetró a la sociedad, cómo se instaló allí la cultura mafiosa, que también obviamente ha hecho carrera en Colombia, y esa cultura del dinero fácil, que pues obviamente en México también ha dejado miles y miles de muertos a su paso. Pues el tema del narcotráfico, ¿no? Que trasciende las fronteras, por supuesto. El tema del narcotráfico, lo que eso le ha costado a la sociedad colombiana y a la sociedad mexicana. Lo que le está costando hoy a Venezuela y a la sociedad venezolana, porque Venezuela es el trampolín de la droga que sale de Colombia para saltar después a Centroamérica, a México y a los Estados Unidos. Y por ahí, detrás del narcotráfico, arruinaron el país. Eso se lo tomaron unos bandidos con muchos galones y mucho sable, que no son sino traficantes de cocaína. Y eso ha pasado a México y ahí está. Es que el episodio de Cienfuegos no es un episodio cualquiera. No es un episodio cualquiera. Cienfuegos es personaje clave en la administración de AMLO y en las fuerzas militares de México, que están también metidas hasta la coronilla en este fenómeno.
con elementos que hay que rescatar y que hay que defender. A México también hay que buscar cómo lo defendemos. Pues bueno, los Estados Unidos... Cienfuegos que logró la impunidad porque claro, logró que le quitaran los cargos en Estados Unidos para entregarlo a México y logró que en México pues los cargos inmediatamente, más se demoró pues en llegar a México. Quedó limpio. Claro. Y entonces los Estados Unidos reclaman y los Estados Unidos dicen, ¿esto cómo puede ser? Si yo se lo entregué a ustedes con cargos y ustedes me lo pidieron a mí porque lo iban a juzgar. No lo juzgaron, lo absolvieron sin fórmula de juicio al señor Cienfuegos. Es que esto tiene unas ramificaciones muy profundas, muy hondas, muy peligrosas. De manera pues que este señor que viene de viceministro del Interior de Colombia es una nueva amenaza para las instituciones colombianas. Es Juan Manuel Santos en el poder político, con un ministro del Interior que no sabemos si sabe dónde está parado. No tenemos ni idea, de Maro, usted sabe. Pues, ¿qué le digo? Permitamos que se posesione. No se posesionó ya. Darle. Sí, ayer a las 11 de la mañana. Sí, pero no le he visto. Bueno, a ver, es que es tan difícil. Yo no puedo decir, sinceramente... lleva menos de 24 horas. Contribuir al nombramiento del viceministro del Interior, ¿le parece poquito o qué? Bueno... Pero eso se lo impone, digamos. No sé. Los viceministros no los escogen los ministros normalmente. Pero no hay ministro que se Sí. respete que no quiera tener el viceministro de su confianza. Yo tuve viceministros de mi sí. confianza, uno de ellos muy recomendado desde las todas del presidente Uribe y otro que era hombre de toda mi confianza, Rafael Nieto Loaiza, que hizo un viceministerio extraordinario. Pero que al ministro le impongan un personaje que no le gusta y con el que no está de acuerdo. Bueno. Muy difícil, mejor renunciar. Sí, claro. Nada, mejor renunciar. Sí, dice, lógico, bueno, claro. yo lamento mucho, pero no puedo trabajar con este señor. Yo voy a hacer una política distinta. De manera, señor presidente, que hasta aquí lo acompaño. Pues no, ahí está Díaz Granados de viceministro del Interior. Un gran enemigo de Uribe. Ahí están sus trinos. Ahí están sí, pues sus quedó trinos. Retratado. Se retrató solito en Twitter. Por eso. Y ahí quedó la evidencia. Yo pensaba que después de Carlos Eduardo Correa no veríamos algo parecido, pero me equivoqué. Esto fue peor. Sí, esto fue peor. Oigan, y de narcotráfico, pues ni para qué seguir preguntando por el glifosato. Avionetas con glifosato es lo que no se ve en Colombia. Lo que sí se ve hoy en día en materia de avionetas, o de aviones mejor, es aviones, ambulancias haciendo el trayecto entre Bogotá y la costa Caribe, trasladando pacientes de COVID-19 a un costo pues que logramos averiguar de cuánto es trasladar un paciente de Bogotá a la costa, y pues la suma no es nada despreciable. La pregunta es, ¿quién está asumiendo ese costo? Pero desde luego el paciente y la familia del paciente. 12 millones de pesos. 12 millones de pesos, sí señor. ¿Usted cree que eso lo va a asumir una EPS o que lo va a asumir el gobierno? Eso lo asumen los pero en esta parientes coyuntura... que con todo su derecho, uno hace cualquier cosa por su padre, por su hermano, por su hijo, y no es nada ilegal. Tengo cómo conseguir los 12 millones de pesos, los consigo, contrato el avión ambulancia y me lo llevo para un sitio donde no me lo dejen morir. Porque en Bogotá están dejando donde por lo morir a la menos haya gente. una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Por eso. En Bogotá no hay unidades de cuidado intensivo disponibles. Eso nos lo decía Diana Diago, la concejal de Bogotá, hace unos minutos. Eso es un cuento. A la gente la están dejando morir. Los episodios se cuentan todos los días. Hay que ver. Yo soy pues muy seguidor de Juan Lozano, persona por quien tengo una altísima estimación, y en RCN está haciendo una cosa maravillosa. El editorial de ayer, ¿no? El editorial de ayer y las presentaciones que hace sobre lo que nos está pasando, cómo nos está tragando el COVID y cómo no estamos haciendo nada por contenerlo. Y él dice, ¿dónde está la disciplina social? Sí. Capturan a estos tipos haciendo parranda y distribuyendo el COVID y tomando trago y sin ninguna medida de precaución, interviene la policía y nadie los castiga. Imponen comparendos. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de comparendos que se han hecho efectivos?
Y vayas a ver quién los paga, además, ¿no? A Delante, ver, se los pone- no a los ver, paga. Sergio, contésteme lo que le pregunto, a ver si No, es tan ni idea, guapito. doctor Londoño, pues Bueno, nada, pues nada, le cuento, eso sí. le cuento, ligeramente por encima del 1% Nada. de los nada. Los comparendos son un puro simulacro, una pérdida de tiempo de la policía. No. A la gente no la detienen, no hay jueces que metan a la cárcel a esos sinvergüenzas. Y distribuyendo el y COVID. la única herramienta, entonces la única herramienta a la que le echan mano los mandatarios es a los encierros, que de paso se están llevando por delante la economía de todos los colombianos. Y para hablar de ello tenemos en línea a un invitado muy especial, doctor Londoño. Una